Qué lindo que podamos orar juntos. Hace rato que no lo hacemos como iglesia, como familia, ¿no? Así que bueno, vamos a tener en algún otro momentito algún espacio nuevamente para que lo podamos hacer. Dani, ¿dónde estás, Dani? Acá estoy. Acá estoy. Ah, ahí está, te veo. Lo que pasa es que te perdí en la pantalla que tengo, así que bienvenido, Dani. Contentos de poder tenerte y verte acá ahora. Así que todo el tiempo que resta es tuyo. Gracias, muchas gracias, Orlando, después del testimonio de tu papá, a quien conocí en aquellas épocas en que era miembro de Palermo, así que imagínate la cantidad de años que hace que lo conozco a él y a vos también, y que hemos compartido tantas cosas lindas en la iglesia de Miramar. Ver familias unidas en Cristo me pone muy contento, porque hoy en día lo que falta justamente es familias unidas en Cristo. Las familias en general están desunidas. Cada uno tira para un lado distinto y tratando de hacer lo que más le conviene sin buscar ese objetivo común, un proyecto común para salir adelante. Se ha implementado en el mundo contemporáneo el sálvese quien pueda, ¿no? Los hijos se salvan por un lado, los padres por otro lado, los abuelos por otro lado. Y eso ha afectado también a las familias cristianas y adventistas. ¿Cuántas familias han perdido una generación, la última generación, cuando los hijos ya no quieren ir a la iglesia, no sienten ningún atractivo por las cosas religiosas? ¿Y dónde está la falla? Muchas veces los padres se preguntan, ¿dónde está la falla? Porque yo vengo de una familia adventista, cristiana, dicen mis padres o mis abuelos incluso eran muy religiosos y me transmitieron, ahora resulta que no se lo he podido transmitir a mis hijos. Muchas veces el problema es que hemos tomado la religión como algo formal, como si Dios estuviera necesitado de nosotros, cuando en realidad nosotros somos los que necesitamos a Dios. Como si Dios fuera un Dios de reglas y nos olvidamos que Dios es un Dios de amor. Y entonces en nuestras casas lo que transmitimos son reglas. Las reglas son solamente el resultado del amor. Cuando leemos y estudiamos los 10 mandamientos nos damos cuenta que es una gran carta de amor para que seamos felices. Y como padres contemporáneos de esta modernidad que nos aturde con tantas cosas, no alcanzamos a entender el amor de Dios y no alcanzamos a transmitirlo a nuestros hijos. Es las reuniones de puesta del sol del viernes o los cultos de la mañana o de la tarde, se transforman en algo formal, en algo que no tiene sustancia. Los chicos se aburren de esas cosas. Incluso a veces si participan lo hacen con desgano. ¿Y por qué? Simplemente porque es algo que no ha entrado en nuestra vida. No terminamos de comprender lo que significa ser un verdadero cristiano. Somos la iglesia de la Odisea, somos tibios, tenemos de todo, no nos falta nada. Tal vez necesitemos un poco de persecución. Hoy en la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia de las Flores hablé acerca del valor de tener una Biblia en nuestras manos, de poder usarla con libertad, de poder leerla e incluso comprar varias versiones de la Biblia. Algo que en el siglo XX en los países comunistas eso no era común. Eso era un riesgo de vida. Y leí partes de varios libros que hablan sobre los padecimientos de aquellos cristianos que vivían en una iglesia subterránea porque no podía ser pública, porque los llevaban presos y los torturaban. Y en uno de esos libros
un autor que fue torturado por Cristo y que escapó a Occidente, en realidad salió a Occidente para poder denunciar todas esas atrocidades. Él dice, la iglesia subterránea de la cortina de hierro, está hablando de la época de la Unión Soviética, la iglesia subterránea no es tibia. No hay ningún miembro de la iglesia subterránea que sea tibio. ¿Por qué? Porque no se puede ser tibio en un lugar donde te están persiguiendo y donde tu vida está en riesgo permanentemente. No sé si estoy en la cámara porque me acaba de aparecer, ahí está. Me acababa de aparecer Gustavo Báez con la esposa en la cama. Nuestras iglesias son tibias y en medio de la tibieza nosotros estamos perdiendo a nuestros hijos porque nuestros hijos buscan emociones y dentro de nuestra iglesia no hay emociones, hay tibieza y la tibieza nos lleva a dormir. Por eso el énfasis del comentario número 3, del tema número 3 de la cartilla que tenemos para esta semana. Quiero destacar que nunca vamos a lograr que nuestros hijos sean verdaderos cristianos si nosotros, los padres, no somos verdaderos cristianos. No podremos forzarlos a que amen a Cristo si no lo conocen y si no lo conocen a través de nosotros. Uno de los mayores errores que hemos cometido, que ha cometido la generación de padres de este siglo XXI, es olvidar que los niños, por pequeños que sean, son seres humanos pensantes. Los niños de 3, 4, 5 años entienden mucho más de lo que nosotros sospechamos. Ellos ven a los padres y entienden cuando un padre es hipócrita. Ellos entienden acerca de la salvación y acerca de la resurrección y acerca de muchas cosas de la Biblia que nosotros consideramos que son demasiado complicadas para dárselas a un niño, pero un niño escucha y entiende. Y lo digo a través de mi experiencia, porque yo tenía 5 años cuando falleció mi abuela paterna. Ella era italiana, ya tenía más de 80 años, como 85, 86 años, y falleció. Y en el sepelio, que en aquellos años de la década del 60 solían hacerse en las casas familiares, mis padres no querían que vea el ataúd de mi abuela ahí en la habitación donde la estaban velando. Y me querían sacar. Yo les dije, tenía 5 años. No, les dije, no me saquen, quiero despedirme de la abuela. Entendía perfectamente que mi abuela había muerto. Dije, me quiero despedir de mi abuela. Y tanto insistí que finalmente mi mamá dijo, bueno, dejémoslo, es lo que él quiere. Entonces me acercaron y yo quería darle un beso a mi abuela fallecida. Le di un beso en la frente y le dije, abuelita, hasta cuando Jesús vuelva. 5 años. Y todos pensaban que los niños de 5 años no entienden lo que significa la muerte y no entienden que los muertos van a resucitar cuando Jesús venga. En mi familia yo siempre traté a los niños como seres pensantes, no como pequeños muñequitos, sino como seres pensantes. Y siempre hemos tratado de mostrarle que el cristianismo es algo real. Y muchas veces queremos impedir que los chicos pasen por dificultades, que sufran ciertas carencias, que los niños tienen que vivir entre algodones, pero la vida real no es así. La vida del cristiano no es así porque vivimos en una guerra constante y Satanás quiere destruirnos. Entonces, cuanto más nosotros le allanemos el camino a los niños mostrándole una realidad que no es real, peor les irá cuando se tengan que enfrentar con la realidad real del mundo cotidiano
cuando ellos salgan a la vida, después de terminar sus estudios. No estarán preparados para eso. No están preparados para ir a la universidad. Muchas veces queremos que nuestros niños vayan a los colegios adventistas porque ahí están protegidos, y nos despreocupamos de que en nuestros colegios adventistas también entran chicos de otras partes, de otras familias, de otras religiones, de otro tipo de enseñanzas que pueden influir en nuestros hijos. Y ese facilismo es lo que Satanás quiere que ocurra para que nosotros nos despreocupemos de los niños. Llevamos los niños a la escuela el sábado y nos despreocupamos del resto del sábado. Llevamos a los niños a la escuela durante la semana, una escuela adventista, y nos despreocupamos de la instrucción de los niños. Cuando en realidad la función del padre es que es padre las 24 horas del día. La función del padre no termina porque los niños se fueron a la escuela. Porque los niños se sienten orgullosos de padres que son ecuánimes. Esta es una palabra que no se usa casi nunca porque nadie la entiende. ¿Qué es ser ecuánime? Ser ecuánime es vivir una vida igual de lo que hablamos. No es como el viejo refrán que dice haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino que es hacer con nuestra vida, con el ejemplo de nuestra vida, la enseñanza de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ven eso, admiran a sus padres, entonces quieren imitarlos. Yo recuerdo muchas enseñanzas de mis padres, pero las enseñanzas que más recuerdo son los ejemplos que ellos me dieron. Papá era un hombre muy misionero. Él en su vida nunca tuvo ni una bicicleta, ni una moto, y mucho menos un auto. Él usaba los medios de transporte público para ir a dar estudios bíblicos. Y cuando vivíamos en Garín, él tenía que viajar hasta Maquinista Sabio, 10 kilómetros, para ir a dar estudios bíblicos en la iglesia que él había fundado junto con el hermano Ramón Verón, la iglesia de Maquinista Sabio. Un día va a la estación y de repente le dicen, el tren fue cancelado, hay un problema en las vías, hasta dentro de 2 horas no va a pasar otro tren. No existían los teléfonos celulares, nadie tenía teléfonos, no había forma de avisarle a nadie, y él tenía una familia esperando para dar estudio bíblico. ¿Qué podía hacer? Se fue caminando por la vía. 10 kilómetros caminando por la vía para llegar y poder dar el estudio bíblico. Llegó tarde, por supuesto, pero llegó. Cuando yo me enteré de eso, me agarraba la cabeza. Yo decía, pero papá, estás loco. Y él decía, pero esa gente tiene que entender que es importante estudiar la palabra de Dios. Y si este pequeño sacrificio les muestra a ellos lo importante que es estudiar la palabra de Dios, entonces valió la pena. Y ese es el mensaje que quiero dejarles a ustedes. Estudiar la palabra de Dios, transmitirla de generación en generación, es un sacrificio. Si queremos las cosas fáciles, vamos a perder a nuestros hijos en el camino, porque van a tomar por otros lados. Nos vamos a despreocupar, nos vamos a descuidar, y Satanás está preocupado y bien atento para desviar a nuestros hijos. Entonces, mucha oración, pero también mucho ejemplo. Solamente oración no sirve. Hay que trabajar y orar. Orar y trabajar. Y dar el ejemplo. La hipocresía de muchos cristianos es percibida por los niños de una manera que nosotros ni nos imaginamos. También es percibida por otras personas, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. Todos se dan cuenta cuando somos hipócritas. Cuando hablamos de paz y de amor, pero estamos preparándonos para conflictos dentro de nuestro hogar, conflictos por todos lados. Orlando me dijo que si quería les dejara 5 o 10 minutos para
para hacer preguntas. Estoy a vuestra disposición para responder alguna pregunta. Puede ser de mi experiencia personal o de lo que se les ocurra. Recién estabas hablando de experiencias y de testimonios, y de repente ahí justo en la pantallita de mi computadora dice Ana Paula y Ana Laura. Y me hizo acordar hace muchos años, 25 años más o menos, 25 años, lo invitamos a Daniel Cúcaro a la iglesia de Miramar, que no era iglesia, era un cuadradito, y ahí nos juntábamos, toda la iglesia. Entonces lo invitamos a predicar a Daniel, ¿no? Y Dani me dice, bueno, voy, porque Dani va, ¿no? Y ojalá que ese ejemplo del padre lo transmitió a Daniel, y esperemos que nosotros, Daniel, podamos transmitir a nuestros hijos. Y dice, Dani, voy. No entrábamos en la iglesia nosotros en Miramar, así que venía Daniel, y Daniel me dice, con buen tino me dice, che, Orlando, voy con la iglesia. Con la iglesia, iban a venir, con la iglesia de Urquiza, no sé si te acordás, Dani. Y entonces vienen con la iglesia de Urquiza a la iglesia de Miramar. ¡Wow! Dijimos, ¿qué hacemos? No entramos acá, no entramos. Así que armamos una carpa, afuera, pegado a la que es el templo, la iglesia que estábamos, ¿no? Nosotros no entrábamos ya en Miramar. Entonces dijimos, vamos a armar algo porque acá no entramos todos, no entramos todos. Y vino una tormenta impresionante, que se volaron las carpas, los palos que sostenían, todo se voló. Y cuando vino la iglesia, la predicación lo escuchábamos de parado uno del lado del otro. Por suerte no había coronavirus, ¿no? Fue un fin de semana espectacular, ¿no? Supongo, estaba pensando que Ana Paula y Ana Laura estaban. Yo supongo que estaban ahí, ¿no? Cuando se fue la iglesia, por supuesto, pudimos construir con ladrillos parte de la iglesia de Miramar. Me gustaría que conozca, Dani, la iglesia de Miramar hoy. Está muy linda, pero ojalá podamos transmitir a nuestros hijos el servicio por el prójimo, que es importante el otro, y que Dios nos ayude, porque vos decías qué pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitimos, Daniel, a nuestros hijos el interés por el prójimo? ¿Cómo transmitimos? No es tan difícil. No es tan difícil. A veces pensamos que es difícil, pero simplemente tenemos que actuar. Actuamos, transmitimos a los demás el interés por el prójimo. Cuando yo era niño, tendría unos 10, 11 años probablemente. Mi mamá, junto con otras vecinas, tuvieron una idea y se acercaba el Día del Niño. Y ellas dijeron, con la mamá de tus amigos, 4 o 5, tuvimos una idea para ustedes para el Día del Niño. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Qué nos harán? ¿Cómo harán para agasajarnos? Es lo que siempre piensan los niños, ¿no? Dice, ustedes van a hacer los regalos para el Día del Niño. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer los regalos? Nosotros tenemos 11, 12 años, 10, algunos de los chicos. ¿Cómo los vamos a hacer? Ustedes tienen muchos juguetes que tienen tirados por ahí. Los van a arreglar
los van a poner en condiciones, los van a envolver y se los vamos a llevar a los niños pobres que había en un orfanato cerca de casa, cerca, sí, como a 5 cuadras. Y ustedes se lo van a regalar personalmente a esos chicos. Mi madre y las otras señoras ya habían averiguado cuántos chicos estaban internados ahí. Bueno, necesitamos mínimo tantos regalos, así que pónganse a trabajar. Tuvimos 2 meses arreglando eso, y cuando un juguete que no lo queríamos terminaba de ser restaurado, era hermoso. Nuestros padres nos ayudaban, por supuesto. Y nos lo queríamos quedar, ahora nos lo queríamos quedar, no lo queríamos regalar. Pero mamá decía, no, el compromiso es que ustedes lo van a regalar. Así que bueno, los envolvimos, sabíamos qué había en cada paquete y fuimos. Y ahora nuestras madres dijeron, bueno, ustedes elijan el chico que va a recibir cada regalo. Ustedes lo tienen que elegir y ustedes se lo van a llevar y se lo van a regalar y se van a quedar charlando con ese chico. Así que elegimos, algunos eligieron 1, otros elegimos 2 o 3, de acuerdo a la cantidad de regalos que teníamos. Cuando terminó esa reunión, la satisfacción de haber visto la cara de esos chicos que tenían nuestra misma edad, quedarse con nuestros juguetes, fue indescriptible. No había ningún juguete que compensara la satisfacción de haber hecho eso. Esa es una marca que mis padres dejaron en mí. Han pasado más de 50 años desde aquel momento y yo no me lo olvido. No me olvido la cara de esos niños. Porque recibí muchos regalos en los días del niño y no me los recuerdo. Pero me recuerdo ese día cuando compartí con esos niños. Y cuando llegamos a casa, cada uno de nosotros pensaba, bueno, ahora viene un regalo fabuloso por haber hecho esta obra de 10. Bien, no hubo ningún regalo fabuloso. Hubo una chocolatada con galletitas. Listo. Esa es toda la felicidad. Y no nos importó. A nadie le importó. Todos estábamos felices de haber compartido eso. Es el tipo de marcas que nuestros niños necesitan tener. No se las estamos dando. Los estamos llenando de regalos para hacerles creer que ellos son los reyes del universo. No, son hijos nuestros que tienen que entender cómo es la vida real, cómo es el amor real y cómo son las familias que se están preparando para vivir eternamente con el Señor. Quedan 5 minutos. Gracias, Dani. No sé si hay alguna otra pregunta que podamos hacerla, ¿no? A Dani. Y de paso también que lleven nuestros saludos a la iglesia de Las Flores, otra iglesia que queremos, ¿no? Y que alguna vez fuimos como iglesia a acompañar allá, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Para un segundito. Ahora que lo mencionás, ¿recordás que ustedes vinieron hace varios años ya con el espectáculo ese de los títeres de la historia de David y Goliat? Sí, lo recuerdo perfectamente. 2012, por ahí, más o menos. Más o menos. Bien. ¿Recordás que ese espectáculo se hizo en una plaza? Bien. Vinieron niños que no eran adventistas. Vinieron muchos chicos adventistas y algunos otros que no eran adventistas. Bueno, había una nena ciega que la trajo la abuela y se sentó en la primera fila y disfrutó de esa reunión indeciblemente. Me acuerdo perfectamente de la nena. Bueno, esa niña, el hermano y la mamá son adventistas del séptimo día desde el año pasado. Pasaron varios años, pero eso dejó una marca en ellos y hoy son miembros de la Iglesia Adventista, participan en todas las actividades. Realmente ha sido una ganancia excepcional para nosotros. En parte, gracias a ustedes. Qué lindo. Nos agranda el corazón, pero por el hecho de saber de que no fuimos en vano, hubo que hacer unos cuantos kilómetros, pero estas cosas a mí me recontra animan para seguir, Dani. Me animan para seguir
anoche, decía, anoche me pasó algo, y pensé, la iglesia de Olivos tenemos que agrandarla mucho más. Me llamaron por teléfono y me preguntaron, me mandaron un mensaje, no me llamaron por teléfono, me preguntaron, me dijeron que la iglesia de Olivos está organizando una recolección para la gente que se está incendiando en el sur. La Patagonia. Sí. La Patagonia. ¿Vos sabés algo? Le dije, no sé nada, pero de repente digo, ¿cómo nos está, o sea, y me vino a la mente el pasaje, denles ustedes de comer, somos poquitos, pero me gusta saber de que todo lo que podamos hacer, porque Dios, es como hablábamos esta mañana en la escuela sabática, Dios está pidiéndonos, ustedes tienen que ir, y parece que es gigante lo que hay que hacer, pero tenemos que ir, y si no podemos, tenemos que agrandar la iglesia. Pero qué lindo es poder que otros escuchar estos testimonios, ¿no? Que gente que dicen, te necesitamos. También ahí viene el amor de Dios para con nosotros, ¿no? De poder ser de una lucecita para aquel que está pasando por dificultad, ¿no?